El último grupo de medidas de protección solar, que serían los protectores o los filtros, las famosas cremas de protección solar, que, insistimos una vez más, no son más que una de las partes de las múltiples medidas que podemos usar para protegernos del sol. Los filtros solares son preparaciones cosméticas para aplicación externa que contienen sustancias que detienen parcialmente las radiaciones ultravioletas. Se preparan en una base líquida, una emulsión, un gel, o son semilíquidas, como pueden ser las cremas, o incluso las hay también sólidas, en barras o en stick. Según su composición, pueden ser de tres tipos: químicos, serían aquellos fotoprotectores que absorben la radiación solar y la transforman en otros tipos de energía que no producen daño cutáneo; físicos, lo que hacen es dispersar y reflejar la radiación lumínica que incide sobre ellos; son menos cosméticos, pues actúan como una pantalla opaco. Y los mixtos, que se obtienen de mezclar filtros químicos y físicos, dispersan y reflejan la luz a la vez, dentro de un espectro que además incluye los rayos ultravioletas A, B e infrarrojo. Finalmente, algunos consejos sobre la elección de fotoprotector solar, entre los que podemos citar: la potencia, es lo que vamos a ver en los tubos como el FPS, refleja la cantidad del protector que es capaz de proteger frente a la radiación ultravioleta B. Es un índice, un número, que nos da idea del tiempo que podremos permanecer expuestos al sol sin riesgo de sufrir una quemadura. Se calcula mediante el cociente de la dosis eritematosa mínima, que es el tiempo de exposición necesaria para desarrollar el eritema o el enrojecimiento, y la dosis eritematosa mínima de la piel sin proteger. Teóricamente, mientras mayor sea el FPS, más será la protección solar al sol. Sin embargo, tenemos que saber que ese filtro tiene un crecimiento logarítmico, de tal manera que a partir de un FPS de 50, grandes cantidades de FPS solamente llevan aparejada un ligero aumento en la protección. Existen diferentes métodos de validación, entre los que el más extendido es el método COLIPA. Como os he comentado, el FPS solamente es válido para la protección frente al ultravioleta B. Para el ultravioleta A se emplean otros métodos como el IP, el IPD o el PPD. Son lo mismo, diferentes métodos que miden la radiación ultravioleta A. Es importante que a la hora de comprar una crema, en el mejor de los casos, cuando veamos un simbolito, que tiene un circulito donde lleva sobreimpresa la palabra UVA dentro, solamente por ley vamos a tener garantizada 1/3 de la radiación ultravioleta A de la expresada en el FPS de radiación ultravioleta B. Es decir, si compramos una crema que está rotulada como un FPS de 50 y tenemos el simbolito de UVA, solamente esa crema va a tener aproximadamente el 17 o el 18% de protección frente al ultravioleta A. Es importante que a la hora de usar un protector solar sean resistentes al agua, porque eso nos va a garantizar que va a mantener el factor de protección en la piel tras 2 inmersiones de 20 minutos. En cuanto a las presentaciones pediátricas o infantiles, pues debemos comentar que, aunque sean especialmente testadas en niños, no aseguran una buena tolerancia en pieles pequeñas. Y recordar que en menores de 3 años solamente se recomienda el uso de protectores solares de pantalla física. ¿Cómo aplicar el fotoprotector de manera correcta? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que se han hecho estudios en el que la inmensa mayoría de la población no aplica bien el protector solar, de tal manera que aunque usemos índices altos de protección solar del 50 o del 90, al aplicarlo de manera incorrecta no vamos a llegar en la mayoría de los casos a una protección del 50% de la protección teórica que ese filtro nos da. Es importante aplicar el
el factor del filtro 30 minutos antes de la exposición solar en caso de que sean filtros químicos, que son los que se tienen que absorber por la piel. En caso de filtros físicos, ese tiempo no sería necesario. Hay que reaplicar el fotoprotector al menos cada 2 horas y después del baño o ejercicio intenso, especialmente si trabaja al aire libre. Hay que aplicar una cantidad suficiente del protector. Como norma, debemos utilizar aproximadamente la mano de la persona que se va a aplicar el filtro llena para su aplicación en todo el cuerpo. Esto supone aproximadamente unos 28 gramos y la cantidad que se recomienda es de unos 2 miligramos por centímetro cuadrado. Hay que aplicarlo en todas las zonas fotoexpuestas, incluyendo aquellas zonas que fácilmente se nos van a olvidar, como son los pabellones auriculares, los hombros, la parte posterior de las rodillas y piernas. Y por último, es importante insistir que los fotoprotectores nunca deben considerarse un método sin riesgo para prolongar la exposición solar sin sufrir quemadura. ¿Por qué? Pues porque aunque no se vean sus efectos a corto plazo, es decir, no nos quememos si usamos una buena crema de protección solar, a la larga no previenen al 100% del riesgo de producirse carcinoma, melanoma y el envejecimiento cutáneo. De tal manera que, para concluir, la idea que nos debe quedar es que no debemos usar un protector solar para exponernos al sol desmesuradamente, sino en aquellas situaciones en las que sea imprescindible exponerse al sol, usemos un protector solar para evitar las quemaduras y el daño agudo.